Excelente, la verdad que hoy vamos a tener una entrevista que para mí es muy, muy especial porque de un tema que en términos más frívolos puede ser frívolo, lo vamos a abordar con una persona que tiene un bagaje y un sustento, una densidad, no solamente en el trabajo propiamente con la terapia, sino en su abordaje más racional, intelectual, más académico, si se quiere, muy, muy sólida. Y estoy hablando además con un argentino, que es líder, que es una referencia a nivel creo que mundial, o por lo menos Hispanoamérica, de las terapias de vidas pasadas. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Estamos hablando con José Luis Cabouli, o Cabuli. Cabuli. Él de formación básica es médico cirujano. Eso nomás me huele a la cabeza, José Luis. ¿Cómo es esto de estudiar paramédico, después cirujano y después dejar todo y meterte en otra cosa completamente diferente? Resuminos esa trayectoria. Bueno, para mí fue muy sencillo todo, ¿no? Cuando obviamente yo de chico quería ser médico, no se me ocurría otra cosa. Terminando la carrera decidí hacer cirugía, porque yo en principio iba a ser clínico, ¿no? Pero cuando curso la materia de cirugía, a mí me impactó la velocidad, ¿no es cierto?, con la cual se resolvían los problemas de los enfermos, ¿no? Entonces la clínica era una cosa muy teórica que llevaba mucho tiempo y la cirugía era pim pam pum, ¿no es cierto? Claro. Abrir, sacar y cerrar, ¿no? Entonces eso me impactó y eso fue lo que me decidió a ser cirujano. Después hice cirugía plástica, ¿no? Y finalmente llegué a la terapia de vidas pasadas. Ahora, cuando yo era cirujano, yo no tenía la menor idea de la terapia de vidas pasadas, ¿no? Y yo pensé que iba a ser cirujano toda mi vida. Pero además cirujano plástico. Si hay algo que uno, digo nuevamente con el pensamiento básico de la gente común, si uno relaciona cirujano plástico es, ay, qué mal me veo, corregime la nariz, tipo, más casi con lo superficial, con cuestiones psicológicas de inseguridad, no sé, te enumero así lugares comunes. Sí, pero eso es y nada que ver. Eso es una parte de la cirugía plástica, que es la cirugía estética, pero la cirugía plástica fundamentalmente es reconstructiva, reparadora. Reparadora, es cierto. ¿No es cierto? Entonces yo me dediqué más a la parte reparadora, ¿no? Hay todo es muy amplio el campo de la cirugía, porque vos imaginate todas los accidentes, mutilaciones, tumores, cáncer, todo eso, y que dejan secuelas importantes, y eso lo resuelve la cirugía plástica en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces yo estaba en esa especialidad, y dentro de la especialidad una subespecialidad que era la microcirugía, ¿no? Wow, que eran las anastomosis microvasculares. Bueno, ¿no? ¿Y eso dónde se ubica? ¿Dónde queda? ¿En qué parte del cuerpo se hace eso? Claro, cuando tenés que, por ejemplo, hacer trasplante de tejidos, y tenés que unir una arteria con otra arteria, pero estamos hablando de arterias de 2 milímetros de diámetro a lo mejor, ¿no? Wow. Entonces, todo eso se hacía bajo microscopio, o sea, sigue haciendo. Claro. ¿no? Entonces, resumiendo, mientras yo estaba como cirujano, yo estaba full con eso, ¿no? Y no me imaginaba otra cosa. Hasta que de pronto, un día me entero, vamos a hacerlo sintético, hago un seminario de terapia de vidas pasadas al cual me invitan, lo da una maestra brasilera, una médica brasilera acá en Buenos Aires. Hago el seminario, después me entreno con ella porque se formó un grupo de médicos y psicólogos para entrenarse en la técnica, y yo digo, bueno, yo lo hacía como un hobby. Médicos y psicólogos, porque yo te iba a preguntar, ¿qué pasó en tu interior para hacer un curso? Digo, podrías haber hecho un curso, no sé, de Reiki, qué sé yo, de yoga, de qué sé yo, footing, no sé. Estamos hablando del año 86. Por eso mismo, 87, alguien que se le ocurra salir de la medicina tradicional a hacer una cosa completamente revolucionaria. Yo no estaba todavía decidido. Yo, cuando empiezo a formar, era como un hobby. Claro. En realidad, mi intención inicial cuando lo hago es que quería saber qué pasaba con el karma de las personas que llegaban a cirugía con mutilaciones, ¿no? ¿Qué habían hecho? Esa fue tu pregunta. Esa fue mi pregunta. ¿Qué cosa hay detrás de esto, no? Pero que no se me había ocurrido antes. Cuando yo me encuentro con la terapia no tenía la menor idea de qué se trataba. Lo que pasó fue que cuando empiezo las prácticas,
era como si lo hubiera hecho siempre. Qué ¿no? loco, Era qué una lindo. cosa, viste, que me salía, obviamente siguiendo las directivas de mi maestra, pero me Claro. resultaba facilísimo. Es más, me acuerdo que en un momento mi maestra me dice, qué lástima que sea cirujano, dice, porque sería un buen terapeuta. Mirá Es vos. así, ¿no? Claro. Bueno, alterné un tiempo, 2 años fueron que alterné cirugía con vidas pasadas, hasta que en un momento las circunstancias de la vida te llevan a tomar decisiones, ¿no? Totalmente. Entonces, no voy a abundar en esto. Tuve una situación, un malentendido en el hospital donde estaba, Claro. renuncié al hospital y lo que pasó fue que tuve más tiempo para mí. Claro. Pero económicamente te lo resolvías también. Perdón que te pregunte una cosa tan, digamos, tan básica, pero digo, Sí. si uno hace un cambio tan grande y tiene que pagar cuentas, sostener una familia, digo, Bueno, te lo digo rápido. Con la cirugía no me hice millonario. No me alcanzaba Claro. para vivir. Yo trabajaba Mirá. como trabajan muchos médicos haciendo guardias. Y mi fuente de ingreso eran las guardias. claro. La cirugía era otro hobby. Era otro que bárbaro. Sí, ¿no? Sí, sí. Hay cosas que las entendí con el tiempo. Después de trabajar, empezar a trabajar con las vidas pasadas, entendí que todo era como tenía que ser. Porque yo hice cirugía reparadora Claro. y no ganaba Alguna dinero con conexión, eso. sí. Pero había Y conexión con la reparación. había conexión con reparar cosas del pasado, ¿no? Qué Entonces, loco. Y una pregunta que también te quiero hacer de tu vida personal, pero digo, cuando uno hace estos giros que son tan dramáticos de lo que es el lugar común de la gente, que bueno, es cirujano, punto, a esto, tu entorno más cercano, ¿cómo lo manejó? Sin problemas. Mirá qué Mis bien. padres al principio no entendían, ¿no? No Claro. entendía cómo. Y la medicina, digo, bueno, sigo haciendo medicina de otra manera, ¿no? Pero fue interesante, porque la terapia de vidas pasadas me permitió vivir de mi trabajo, cosa que la cirugía no me daba, ¿no? Qué ironía. Fue una ironía muy grande, no sé si ironía, ¿no? Pero para mí, desde el momento que empecé a trabajar con la terapia vidas pasadas, fue como si me hubiese montado sobre una vía, ¿no? De ahí en adelante, y además Todo fluyó. todo empezó a fluir, y además con otra cosa importante, y es que pasé a ser mi propio jefe. Claro, ¿no? bueno, eso no tiene precio. Sin tener que reportar a nadie. Encima con las guardias médicas que son, es Claro. una esclavitud. Sí, sí. Todavía fuerte. con las guardias médicas seguí un tiempo hasta que vi que con las consultas podía sobrevivir, ¿no? Claro, claro. ¿Tenés hijos? Tengo 4 hijos. 4 hijos. Es una maravilla Sí, esto, sí, porque aparte 2 varones y 2 mujeres. claro, las nenas muy chiquitas y los varones muy grandes. Sí, los varones muy grandes. Claro, es No. una trayectoria personal también muy interesante. Sí, que tiene que ver con la propia evolución, ¿no? ¿Y tus hijos más grandes tienen algo en común con tu propio camino a nivel profesional? No, mi hijo mayor en parte sí, porque mi hijo mayor, que ahora tiene 35, él ha estudiado, se ha entrenado en chamanismo, en cuencos tibetanos, Claro, ¿no es cierto? claro. Ese que está más, es decir, en otra Tiene más línea, conexión, claro. línea, pero está en esto, ¿no? Hizo kung fu, Con tai terapias chi, holísticas sí. en términos así más generales, Exacto, ¿no? ¿no? Claro. Sí. Y el del medio todavía está en el cole, ¿no? Así Claro, ahí le damos más tiempo. Qué interesante. Bueno, a mí me gustaría que nos expliques ¿qué es esto de las terapias de vidas pasadas? O sea, la gente cuando va a una sesión, ¿con qué se encuentra o de qué hablamos cuando hablamos de terapias de vidas pasadas? Sí. Trataré de resumirlo como pueda, lo mejor que pueda, lo más sencillo, ¿no? Después de mucho tiempo de trabajar con esto, para mí la cosa es más sencilla, ¿no? Primero, la terapia no se basa en la reencarnación, no se basa en creencias religiosas, porque hay muchas personas que creen... Ahí derribás un primer mito. Exacto, ¿no? La cuestión es esta, las vidas pasadas surgen como consecuencia del trabajo terapéutico. Ah, claro. Cuando vos empezás a trabajar y trabajás con un abordaje diferente, empieza a surgir los contenidos del inconsciente. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste la terapia? Consiste en hacer consciente lo inconsciente. ¿Y qué ocurre? Es que lo sepamos o no lo sepamos, creamos o no creamos,
todos tenemos a nivel inconsciente el registro de experiencias traumáticas que no se pudieron resolver. Haces énfasis en lo traumático. O Sí. sea, esta cosa medio folclórica, fui Cleopatra en alguna vida, no viene acá al no, caso. nada que ver. De todos modos, también, o sea, ¿por qué lo traumático? ¿No podemos también recuperar virtudes o vidas gloriosas? El tema es, cuando vos vas al médico, ¿vas porque estás cierto. bien o porque te duele algo? Tenés razón, tal cual. Bueno, es así. Cuando una persona viene a la terapia, viene porque está mal, ¿viste? O porque no puede ser feliz, porque tiene miedo, porque siente Cierto. angustia, porque está bloqueada, porque tiene problemas familiares, porque tiene conflictos de pareja, porque tiene miedo al compromiso, Tal cual. porque tiene una fobia, en fin. Y eso no viene de una experiencia linda. Tal cual. Eso viene de experiencias Clarísimo. traumáticas, que no están resueltas. Y no están resueltas, ¿por qué? Porque para el alma el tiempo no existe. Entonces, cualquier cosa que ocurrió hace 50.000 años acaba de ocurrir. Lo que te pasó en la infancia cuando tenías 5 años acaba de ocurrir y todavía está sucediendo. Esto para mí es, este concepto cuando lo empecé a entender, digamos, los físicos cuánticos están hace unos años hablando de esto, pero digo, cuesta bastante entenderlo en este tipo de abordajes. Pero bueno, Sí. yo a veces digo, cuando nos ponemos a hablar de un recuerdo de alguien que queremos y que se murió, se nos llenan los ojos de lágrimas. Es porque este sentimiento no se Está ahí. ancla en un recuerdo, se ancla en una realidad que nos atraviesa. La Entonces, realidad emocional. claro, eso existe todavía. Eso existe. Porque recién acaba de ocurrir. Y no lo Qué pudiste loco. resolver. Porque cuando vos tenés una experiencia dura, no hace falta que sea vida pasada, en tu infancia. Totalmente. ¿No es Eso es cierto? otro Es otra gran, cosa, ¿no? es otra gran diferencia. No necesitamos remontarnos a si fuimos en algún momento algún otro verdugo, No. algún ser malévolo. Te pasó algo, tuviste una experiencia dura en la infancia y sobreviviste a eso. Lo que en el momento que ocurrió la cosa, trataste de sufrir lo menos posible. Te bloqueaste, Claro. lo apartaste, te dividiste Para sobrevivir. para sobrevivir, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Seguiste adelante, murió tu papá, tu mamá, Claro. te dejaron, te abandonaron, te dieron una paliza, te violaron, Ujú. lo que sea. Tal Hiciste lo que había que hacer para seguir adelante. Uy, perdón. No hay problema. Y entonces, me olvidé de quitarme. Ahí está, todo bien. Entonces, ¿qué ocurre? Seguiste adelante, Sí, sí, sí. pero hay una parte de tu ser que se quedó ahí. Las emociones todavía están ahí, el dolor todavía está ahí. Es decir, lo que finalmente hoy nos está perturbando es lo no sentido en el momento que Total. ocurrió el hecho. Porque te están pegando, te están castigando y tratás de hacer lo posible Sobrevivir. para salir. sostener eso, para soportar eso y salir de ahí, ¿no? Pero todo lo que sentiste en el cuerpo y lo que pasó a nivel emocional, que no pasa por la conciencia, quedó grabado a nivel inconsciente. Y eso por algún lado tiene que salir. O sea ¿Cómo? que estas terapias se podrían utilizar para abordar o tratar de resolver o entender o sanar cuestiones que nos han pasado no solo en esta vida, en una vida anterior, sino en esta misma. Sí, de hecho, con la terapia trabajamos todo. Claro. Trabajamos lo que aparece. Ah, muy bien. ¿Cómo es una sesión? Bueno, en la sesión, ¿no es cierto?, trabajamos a partir del síntoma que trae el paciente. Claro. El síntoma que puede ser dolor, que puede ser miedo, que puede ser angustia, que puede ser una fobia. ¿Qué pasa? Lo que yo entendí después de muchos años es que el síntoma viene de la experiencia en la cual estás atrapado, Claro. que no terminó todavía. Qué lindo término esto de atrapado, porque vos también lo Sí. usás atrapamiento como, Sí. como un sustantivo que es todavía más complejo, más abarcador, me parece. Pero uno se siente encerrado y no sabe Sí. cómo salir. Exactamente. Es claramente. Por eso salimos a buscar ayuda. Así es. Eso me llevó muchos años hasta que entendí, porque imagínate, en 30 años le fui dando vuelta a las cosas, me ayudó mucho la física cuántica. Claro, maravilloso. Es decir, leyendo así por encima, pero para Claro. entender conceptos básicos, ¿no? Entender que todo es energía, entendiendo que no existe el tiempo, porque en realidad es una unidad, espacio-tiempo, ¿no? Entender que todos estamos interconectados de alguna manera. Qué fuerte que es Sí. esto. Sí. Y entonces fui entendiendo que, por una parte,
no existía el tiempo, entonces por eso las vidas pasadas nos están afectando ahora, porque no son pasadas, es decir, son pasadas desde el punto de vista del cuerpo físico, pero desde el punto de vista del alma, eso está ocurriendo ahora, ¿no? Y estamos atrapados cuando hay una experiencia que no se puede resolver, una parte de la conciencia y de la energía queda atrapada en eso. Como si la experiencia continuara eternamente. Siempre ahí. Siempre, hasta que la resolves. Entonces, no tenemos conciencia de eso, pero la experiencia se manifiesta a través de efectos, de síntomas en la vida cotidiana. Entonces, si vos, lo típico, lo clásico, si una persona no puede entrar al ascensor porque siente que se ahoga y que se va a morir, el ahogo, la sensación de asfixia, de muerte inminente, viene de la experiencia en la cual está atrapado. Claro. Pero entonces hay que llegar a esa experiencia. Hay que llegar a esa y experiencia. esto es lo que se hace en una sesión, tratar de llegar a esa... Y llegamos, ahí a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? Llegamos a partir del síntoma. Cuando una persona, suponte, viene y me dice, no, porque cuando voy a entrar al ascensor siento que me ahogo, yo le pido que vaya a ese momento, que sienta el ahogo. Y entonces cuando empieza a sentir el ahogo, ¿qué hacemos? En lugar de sedarlo, de calmarlo, lo profundizamos. Cuando la persona empieza a sentir el ahogo, empiezan a aparecer otras sensaciones en el cuerpo. Y cada vez que va apareciendo una sensación, aparece otra, y de pronto la persona está en otro lado. ¿No? Claro. No hace falta hacer la regresión, porque también hay un mito ahí, ¿viste? Nos hipnotizan y nos llevan a no sé qué cuál siglo de hace 1000 años y estamos ahí, y entonces hay mucho prejuicio también ahí. Uy, voy a perder el control que van a hacer conmigo. La gente no pierde el control de su propia conciencia. Nunca trabajé con hipnosis, ni siquiera sé cómo se hace, ¿no? Qué loco. Entonces, se trata de, ¿no es cierto?, simplemente sentir el síntoma, sentir el dolor, la sensación, lo que sea, ¿no? Porque ya estás ahí. Justamente no hay riesgo de quedarte en el pasado porque el pasado no existe. Es decir, no hay viaje en el tiempo. En realidad ya estás ahí. Ya estás atrapado. Nunca te fuiste, estuviste atrapado ahí. Toda la vida estás atrapado ahí, ¿no? Entonces lo mejor que te puede pasar es salir del atrapamiento, ¿no? Claro. ¿Y qué técnica utilizas para llegar a eso? O sea, la conversación, alguna meditación en especial. No, nada. La conversación. Te digo, la conversación previa para definir lo que se va a trabajar. Ajá, eso tiene que estar como definido. Hay que definir qué es lo que se necesita sanar, porque no es, ¿viste? Bueno, quiero ver si existen las vidas pasadas. Claro. Quiero ver hacer turismo. Sí, si fui Cleopatra, no pasa por ahí, ¿no? No se puede hacer por curiosidad, porque eso para el alma no significa nada. Lo que tiene valor para el alma es lo que está sintiendo ahora en el cuerpo. Y en general el síntoma negativo es el que te da las señales de dónde tenés que trabajar. Porque el síntoma viene de la experiencia. Entonces el síntoma es una síntesis de la experiencia, ¿no? Claro, el síntoma es una síntesis de la experiencia. Entonces el síntoma me está diciendo, ahí está pasando algo, ¿no? Además es muy sencillo, es muy sencillo para mí. Ya lo creo. Lo que pasa es que esto es mi cotidianeidad, ¿no? Entonces yo no me pongo a pensar en todo esto. Yo hablo con la persona, charlamos un rato, qué es lo que necesita sanar, tomar contacto con sus emociones, le pido que se recueste, que cierre los ojos, que lleve su atención ahí. Y, por ejemplo, suponte una persona que viene y me dice, tengo dolor en el estómago, ¿no? Claro. ¿Y cómo es el dolor? Y es un dolor punzante, como si fuera qué cosa, como si tuviese un puñal clavado. Cuando te dicen eso, ya está ahí. Bueno, ¿y dónde estás cuando tenés el puñal clavado? ¿Dónde estás? Acá no estás. Sí, ¿Dónde? Porque acá no hay ningún puñal, ¿no? Tal cual. Y ahí empieza la experiencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que yo hago es ayudar a la persona a revivir la experiencia. Porque no se trata que yo le voy a contar un cuentito. Tal cual. Y no se trata que la persona me cuente un cuento. Porque si yo te digo, sí, porque una vida pasada me ahorcaron, eso no pasa nada. Es una la cuestión es que estoy en la horca, tengo que sentir que la cuerda me está cerrando el cuello, que no puedo respirar, que se me cierra la tráquea, que se cierra la laringe, que se rompen las vértebras. Es duro.
No. Eso te iba a preguntar, porque a mí yo me encuentro con cierta frecuencia con gente que está como interesada en trascender el consultorio del médico clínico y buscar por otros caminos. Pero hay mucha gente que tiene mucho miedo al sufrimiento, Sí. ¿no? Es decir, yo no quiero enfrentarme a esto que tanto dolor me produce. Parece una picardía, porque vos decís, o sea, si vas a cualquier médico y tenés una herida, él también va a abrir, a ver y limpiar. Es el ABC. ¿Cómo trabajamos este miedo? O sea, igual la gente cuando va con vos es porque ya está medio entregada, digo, pero es muy difícil enfrentar esto que te produjo tanto dolor. Y a lo mejor tenés que empezar por trabajar eso, el miedo al sufrimiento, ¿no? Ah, mira. Es el síntoma Cierto. ahora. Es el síntoma ahora. Ahora es el síntoma, es ese, ¿no? Por supuesto, es decir, a veces hay personas que vienen y ya en la puerta de calle me dicen, siento miedo, ¿no? Siento Claro, que claro. me late el corazón aceleradamente, taquicardia, siento angustia, Sí. porque la persona cuando viene a trabajar, hay una parte a nivel inconsciente que sabe que va a descubrir algo, ¿no? Claro. Es decir, el inconsciente ya lo intuye, ya sabe que Sí. algo va a pasar, ¿no? Entonces, es natural que se sienta esto, ¿no? Claro. Y sí, a veces esto puede bloquear a la persona, ¿no? Porque hay personas que tienen miedo justamente a sentir el dolor. Y esta es una Sí. terapia que, como cirujano, yo la defino como cirugía mayor sin anestesia, ¿no? Qué Porque fuerte, tenés que- qué bueno, sí. Es que lo que te sana finalmente Es justamente vivir, esto. vivir en el cuerpo, sentir en el cuerpo lo no sentido. Más si ocurrió en una vida pasada que terminó con la muerte, porque la muerte interrumpe el procesamiento de la experiencia. Vos hablas mucho del tema de la muerte. Sí, Es que es como un lugar primordial en la terapia de las vidas pasadas. fundamental. ¿Por qué? Porque si la experiencia ocurrió en una vida pasada, la experiencia no termina hasta que experimentas la muerte. Claro, ¿No? es lógica, Es digo. es lógica fundamental, ¿no? Además, a veces el atrapamiento puede ocurrir en el momento de la muerte o después de la muerte, ¿no? Cuando de pronto no querés dejar el después. cuerpo. Mm, Hay personas que de pronto mueren y no quieren dejar el cuerpo. No quieren dejar el cuerpo porque era lindo, porque era muy joven, porque dejaron cosas sin hacer, porque se quiere vengar, porque no quieren dejar a los hijos, a la familia. Entonces, eso provoca un atrapamiento. Entonces, como una parte de tu energía está ahí, en ese cuerpo que se murió hace 2000 años, tenés síntomas en este momento que vienen de ahí. qué Y bárbaro. entonces, por eso es fundamental terminar con la muerte. Además, la experiencia de la muerte produce otro efecto, y es que durante el trabajo te has identificado con un personaje. Durante el trabajo en esa vida. Terapéutico, claro. Durante el Ajá. trabajo terapéutico, durante la sesión de Sí, regresión, sí. ¿no es cierto? Si es en vida pasada, Ujú. la persona se ha identificado con un personaje. Claro, fue un hombre, fue una mujer Claro. con este tipo de Entonces, vida la y el alma experiencia- va más allá. Claro, la experiencia de la muerte ayuda a la desidentificación. Y ver el cuerpo muerto y que está fuera del cuerpo provoca varias cosas. Una, que te das cuenta que eso ya no te pertenece y podés dejar esa experiencia ahí. Segundo, que ver el cuerpo y sentir que seguís existiendo, ¿no es cierto?, te cambia Todo. la imagen y toda la conducta frente a la vida y la muerte, ¿no? Porque ahora tenés la certeza de que yo soy más que esto, Que este cuerpo, ¿no? Pero una cosa es que te lo diga y otra cosa es vivirlo, que lo experimentes. que lo experimentes, ¿no? Exactamente. Me acuerdo una vez un hombre, que es un ejemplo que yo traigo a colación, porque era un hombre que vivía una vida cotidiana de oficinista. Ah, claro. ¿No? Común y corriente. Común y corriente, Sí, sí. oficinista, escritorio, no tenía la menor idea de la vida espiritual, de las vidas pasadas. Bueno, total, que viene, experimenta, no me acuerdo qué problema tenía, ¿no? Viene, trabaja con una vida pasada, experimenta la muerte, vive la experiencia y después la muerte. Y vuelve a una segunda sesión 15 días después, y cuando viene a la segunda sesión me dice, descubrí que hay una realidad más trascendente y valiosa de que lo que vivimos cada día. Claro. Y eso le cambió la Le vida. cambió completamente la vida. Entender sí. que esta vida tiene un sentido. Aunque Finalmente sea, es que esta vida en la que estamos, en la que nos toca vivir ahora,
podamos encontrarle un sentido más profundo, ¿no? Absolutamente. Es a eso lo que vamos. Eso es interesante lo que acabas de decir, porque las personas vienen a sanar un dolor, ¿no? Para vivir mejor, acá, digamos. Pero finalmente el trabajo con la terapia te lleva a entender que esta vida tiene un sentido, ¿no? Y que la vida en el cuerpo no es menos valiosa que la vida espiritual, ¿no? Bueno, esto es una gran ganancia. Sí. Que esto incluso mirá con qué te lo conecto, que vos ya estás desenganchado, pero digo, la cirugía reparadora, física que vos hacías, tenía mucho que ver también con esto. O sea, yo veo muchas veces en este tipo de terapias que subestiman el cuerpo físico. El cuerpo y la físico, verdad que no. Sí, porque hay una tendencia en las personas, en algunas personas y en algunos maestros también que siguen la vida espiritual como despreciar el cuerpo, exacto, como que la vida en el cuerpo no vale, que hay que irse de acá. Muchas No, religiones, es que muchas religiones. El cuerpo es lo que te permite sanar el alma. Exacto. El cuerpo es la herramienta, ¿no es cierto?, para que el alma se sane, para cumplir con tu propósito en esta vida, para poder evolucionar. Porque ¿por qué estamos aquí? Tal cual. ¿No? No vinimos tal cual. Eso también claro. le da un nuevo sentido. Por algo vinimos, Sí. o para algo. Como Este está bueno. cuerpo, ¿no es cierto?, es la herramienta y es la oportunidad que tiene tu alma para terminar Sí. con cosas del pasado y proyectarse, ¿no es cierto?, a un nivel superior. Eso te iba a preguntar, ¿el futuro tiene algún lugar en esto? No, digamos, ¿cómo uno puede simplemente decir, bueno, voy a tener una vida más plena? ¿O el futuro tiene algún lugar en las terapias de vidas pasadas? Suena muy contradictorio. El material de trabajo... El material de trabajo se basa en lo que ya te ocurrió. Claro, tal cual. Lo que no te pasó no está afectando tu vida actual. Sí, ¿no es cierto? Eso es básico. Es decir, no se resuelve una fobia por proyectarte hacia el futuro. Exacto. La fobia se resuelve con la experiencia que la originó. Como por ejemplo, una ejecución en público y ahora no podés hablar en público, porque cada vez que estás frente a un público, a nivel inconsciente, te recuerda la experiencia de vida pasada, ¿no? Entonces, y por otra parte, el futuro existe como una probabilidad. Va a depender de las decisiones. Todos los días estamos cambiando nuestro futuro. Exacto. Realmente lo podemos. Cada decisión que yo tomo me lleva a una experiencia determinada. Te casaste con fulano, vas a tener una experiencia. Elegiste al otro, vas a tener otra experiencia. Exacto. Te quiero preguntar un tema que está bastante de moda en términos, digamos, de la psicología también más comunes. Hablar del tema de los mandatos, porque vos hablas mucho de lo traumático y cuando fuimos criados con ciertos mandatos, los tenemos tan naturalizados que no necesariamente tienen un lugar traumático, sin embargo nos pueden bloquear profundamente. ¿Qué lugar ocupa esto en la terapia de vidas pasadas? Esto es fundamental porque lo que estamos haciendo, como te dije al principio, estamos haciendo consciente lo inconsciente. Entonces, a nivel inconsciente tenemos registro de experiencias traumáticas, pero también tenemos registro de las cosas que se dijeron en esas experiencias. De lo que dije yo, de lo que pensé yo, de lo que dijeron otras personas, de lo que decían tus papás en tu infancia, de lo que decía la maestra en el cole, lo que decía el sacerdote en la iglesia. Tal cual. Y todo eso funcionan como programadores. Todo eso queda grabado a nivel inconsciente, vos ya no te acordás de eso y a lo mejor estás cumpliendo, estás de alguna manera actuando de acuerdo a estas órdenes que están en el inconsciente. Son como, uno diría, órdenes poshipnóticas. Ah, ¿no? qué loco. Sí. Los mandatos provienen de frases que dijeron otras personas, pero también de pensamientos y conclusiones nuestras que no pasaron por la conciencia, ¿no? Ahí le das como un toque muy personalísimo a todo, porque es esta cosa que uno dice, yo me crié igual que mi hermana, con los mismos padres, me lleva un año, qué sé yo, y tenemos vidas completamente diferentes, o sea que finalmente hay como un ámbito súper personal donde uno también tomó decisiones, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con lo que hemos traído? Tomamos decisiones dentro del útero. Tomar decisiones dentro del útero. Tomamos decisiones dentro del útero. Suponete que sos mujer, estás dentro de la panza de tu mamá y resulta que tus padres esperan un varón, ¿no? Entonces, y quieren un varón. Y entonces estás ahí adentro y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer para que mis padres me quieran? La respuesta a eso es una orden
que va a quedar grabado en el inconsciente, porque cuando salís del útero ya no te acuerdas, nadie se acuerda lo que pasó dentro, pero estás tomando decisión. Entonces, voy a ser buena, me voy a portar bien, voy a obedecer, voy a hacer todo lo que diga papá. Tal cual, voy a agradarlos para que me quieran. Y eso se traslada a tu comportamiento en la vida adulta. Claro. Siempre complaciendo, ¿por qué? Porque viene una decisión tomada intraútero. El bebé toma decisiones dentro del vientre para sobrevivir. La respuesta, la pregunta es ¿qué tengo que hacer? Claro, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Claro. Vos cuando, en este último, creo que es tu último libro, ¿no? Este que publicaste, sí. que me lo estoy devorando, tendría que haberlo terminado antes de la entrevista, o hacerte 5 entrevistas. Esa es la otra opción. Pero vos hablás de un nuevo paradigma. Esto es incluso dentro de la terapia de vidas pasadas. ¿De qué se trata esto? Y se trata de que cuando yo comencé mi formación hace ya 30 años atrás, ¿no es cierto? ¿Cómo andamos de tiempo? Y ya estamos, ya estamos medio cerca, pero vamos a seguir un rato más. Cuando yo comencé a entrenarme y los primeros años de trabajo con la terapia de vidas pasadas, yo entendía las cosas de una manera, ¿no? Hacía lo clásico, que era hacer una relajación, una inducción, el viaje en el tiempo, es decir, una serie de cosas, ¿no? Hasta que poco a poco, a través de las experiencias de los pacientes, contacto también con otros maestros y experiencias con el chamanismo y con la física cuántica, empecé a entender las cosas de una manera diferente. Entonces, hoy, ¿qué es lo que entiendo? Lo que no sabía antes, que el tiempo no existe, que no hay viaje en el tiempo, por lo tanto no hay ni regresión, aunque sigamos hablando, no hay regresión, no hay progresión hacia el futuro, todo está aquí y ahora, ¿no? Todo permanece. Todo está aquí y ahora, y además está sucediendo todo al mismo tiempo. Entonces, cuando el paciente viene con un problema determinado, el paciente ya está en una experiencia, nada más que no lo sabe. ¿No? Claro. Entonces, este es el paradigma nuevo que digo yo, que no hay viaje en el tiempo, ¿no es cierto? Y que estamos atrapados en una experiencia que todavía está sucediendo. Por lo tanto, esto cambia todo el abordaje, porque ahora no tengo que viajar atrás, sino que tengo que traer a la conciencia física lo que ya está sucediendo a nivel inconsciente. Y eso te cambia todo. Porque en 2 minutos, en 2 minutos la persona está en otro lado. Yo te iba a preguntar, ¿hace falta muchas, tipo como la terapia tradicional que uno va y va y va? ¿Uno necesita hacer como un tratamiento con vos? No. Eso también lo fui aprendiendo con el tiempo. Una cosa es tomar decisiones desde el miedo o desde la culpa, y otra cosa es tomar decisiones desde la seguridad y la serenidad interior. Eso es lo que produce el cambio. Trabajamos cosas puntuales. Entonces, hay cuestiones que se pueden desarrollar en pocas sesiones, se pueden terminar. Hay cosas que a lo mejor necesitan más tiempo, ¿no es cierto? Porque hay mucha historia detrás en esta vida. Por ejemplo, si tuviste una gestación, un nacimiento traumático, si perdiste a tus padres en tu infancia, si fuiste castigado, tuviste muchas pérdidas a lo largo de la vida, es difícil. Eso necesita varias sesiones, ¿no? O una de las cosas más difíciles que yo he encontrado es terminar y salir del rol de víctima. ¡Qué fuerte! Eso es una de las cosas más difíciles, porque la víctima obtiene beneficios por eso. Mientras sos víctima, no sos responsable de nada. Totalmente. Y la terapia esta te obliga, te lleva, ¿no es cierto?, a salir de ese lugar. A salir de ese lugar. Y eso es difícil. Entonces esas personas a lo mejor van a necesitar más sesiones. Pero son muy pocas las personas a lo largo de muchos años que han hecho más de 5 o 6 sesiones. Además ocurren, cuando uno se hace grande, pasan cosas increíbles, como por ejemplo que he tenido un par de pacientes que vinieron a tomar la segunda sesión 20 años después. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Eso pasa cuando crecemos. Claro, eso. ¿Y vos te acordás de ellos? Bueno, ellos se acuerdan de vos, sobre todo, porque debe haber, si vuelven, es que tuvo un impacto. Una vez, una mujer, 23 años después de la primera sesión, ¿no? Y me dijo, dice, lo que pasa que en aquel momento, dice, yo creí que tenía todo resuelto, ¿no? Claro. Esta es otra pregunta que uno a veces desde la soberbia cree, ¿yo puedo ir y preguntar o ver
por otra persona, tipo, ay, porque tengo este marido, ay, porque mi hijo no sé cuánto, porque mi mamá. Claro, pero siempre Ahí estamos otra vez en víctimas. centrándote en vos. Por eso cuando es muy típico eso. Entonces, cuando una persona viene con esto, la pregunta es, ¿qué sentís cuando tu hijo no te hace caso? ¿Qué sentís cuando tu marido te trata mal? ¿Qué sentís cuando tal cosa? ¿No? Entonces, y siento rabia, impotencia. Entonces, no trabajamos con el hijo, con el marido, con la madre. No, trabajamos la rabia, la impotencia, ¿no es cierto?, la angustia, y eso te lleva a la experiencia, ¿no? En definitiva, a sanar uno nuevamente. ¿qué te llevó a tener este marido, este hijo? Claro, exacto. ¿Para qué? Qué bárbaro. José Luis, vos también trabajás en la formación de nuevos terapeutas. Sí. ¿Cómo, qué hace uno cuando uno quiere ir a estudiar de esto? Sí, bueno, en principio, ¿no es cierto? Yo durante muchos años hice la formación aquí, ya no la hago la formación aquí. Lo que sí hago es un curso básico, un curso introductorio. Ajá. No hago la formación, porque como estoy a caballo entre Argentina y España, y la formación son 3 módulos de 8 días cada uno, son 180 horas. Sí, sí, sí. Entonces, en la formación aprendes toda la técnica, empezamos por lo básico, pero fundamentalmente se aprende como en la cirugía, ¿no? Se aprende en forma vivencial. Claro. Tenés que trabajar como terapeuta y como paciente en forma alternativa. Se trabaja por parejas, uno hace de terapeuta, el otro hace de paciente y después cambian los roles, ¿no? Porque tenés que experimentar. Primero tenés que experimentar la terapia en vos. Y segundo, cuando empezás a trabajar con terapia de vidas pasadas, vas a necesitar hacer terapia más que nunca, ¿no? Porque te vas a encontrar... Más terapia de vidas pasadas. No, con vos. Claro. El terapeuta, cuando empieza a trabajar con vidas pasadas, se va a encontrar con cosas muy duras. Consigo mismo, sí. Claro, con los pacientes. Con los pacientes. Los pacientes lo van a enfrentar a cosas que no tiene resueltas, ¿no? Hay cosas, hay escenas que son muy conmovedoras, muy traumáticas, que a veces el terapeuta entra en pánico, ¿no? Porque el terapeuta empieza a sufrir con el paciente. Entonces tenés que estar preparado para eso. Tenés que haber pasado primero, haber resuelto tus miedos, tus angustias, ¿cierto? Para poder acompañar a una persona en el trabajo. Yo corro con ventaja porque fui cirujano. Qué bárbaro. Claro, entonces, eso te iba a preguntar, ¿hay que tener alguna preparación para hacer este tipo de...? No una preparación. El entrenamiento es parte de la preparación. Claro. Pero el hecho de haber sido cirujano... te da un plus importante. Da un plus, ¿por qué? Porque como cirujano uno hace lo que se denomina la disociación instrumental. ¿No? Cuando estás con un paciente con la panza abierta y está saliendo sangre, no podés estar temblando ahí, no podés estar pensando o sufriendo con el paciente, tenés que actuar, ¿no? Es cierto. Entonces, a mí, por eso todo es como tiene que ser. Sí. La cirugía me preparó para hacer este trabajo, ¿no es cierto?, de mucha paciencia, en particular la microcirugía, porque eran horas trabajando con el microscopio, ¿no? Entonces, eso ayudó a dar una estructura a la técnica y a enseñarla de una manera, ¿no? Te agradezco mucho por darle esta seriedad y esta solidez, esta solvencia científica, académica, personal a esto. Me parece que es una ganancia extra que vos ofrecés. Y bueno, que seas argentino y que hayas aceptado. La verdad fue un placer para mí muy grande, José Luis. Bueno, gracias, Mónica. Yo también lo disfruté mucho y también me parece muy importante. Vine porque me parece importante esto, ¿no? De transmitir al público en general que las cosas se pueden hacer en forma seria, ¿no? Que hay una forma, ¿no es cierto?, correcta de hacer las cosas, ¿no es cierto? Y está al alcance de la mayoría. De la mayoría de las personas. Exacto. Sí. Bueno, mil gracias. Hasta pronto.